Bueno, muy buenos días. Me presento, soy Vladimir Ávila Riz del Instituto de Astronomía de la UNAM en México. Am, y bueno, vamos a tener entonces la sesión de cosmología. Tenemos cinco personas que van a presentar, ¿no? So, good morning. We will start now our session of cosmology. As usual, 12 minutes plus 3 for questions. So the first speaker is Sebastián Rueda, who is presenting exploring late time physics to explain the Hubble tension. So please. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir. Lo que voy a presentarles en este momento es una revisión preliminar de un trabajo que recientemente hemos enviado a publicación sobre el problema de calcular la constante de Hubble H0 y explicar el problema de la tensión de Hubble, que es uno de los principales aspectos, una de las principales facetas que existen en el modelo estándar de la cosmología. La motivación principal que existe es, primero, caracterizar la energía oscura a través de algún modelo paramétrico, tipo de una ecuación de estado, que pueda depender de parámetros observacionales y que además pueda explicar facetas como la historia de expansión del universo, la expansion history, que pueda darse y que además explique el proceso de aceleración o de expansión acelerada del universo. Eso requiere, por supuesto, la introducción de alguna data observacional, que en nuestro caso lo que hicimos fue implementar observaciones directas de supernovas tipo 1A. Les voy a mostrar de qué se trata, pero además les voy a comentar sobre la ecuación de estado que se implementó para este estudio y de los parámetros de los cuales depende esa parametrización. Básicamente, la meta es, o más bien la meta sería como una orientación en cuanto a qué modelo o qué parámetros serían suficientes, entre comillas, para discriminar el cálculo que existe sobre la constante de Hubble. Hoy en día en la literatura existe un montón de modelos de parametrizaciones que intentan explicar el dark energy como tal. Y eso está basado en diferentes fuentes de carácter observacional. Bueno, esto es como un recorrido muy rápido a nivel teórico. Tenemos la ecuación o las ecuaciones que describen lo que se llama el Hubble rate, la variación del parámetro de Hubble con respecto al redshift cosmológico y también la dependencia con los diferentes parámetros cosmológicos. Recordemos que en el modelo de la cosmología estándar, la densidad de energía del universo está caracterizada por diferentes contribuciones. Cada una de esas contribuciones está asociada a diferentes elementos: curvatura, masa, radiación y energía oscura. Ese último parámetro es el que se asocia a la constante cosmológica que aparece en las ecuaciones de Einstein. Y ese es particularmente el problema principal. Tenemos aquí lo que sería el FLRW scale factor, el factor de escala que aparece en el modelo Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, bajo el cual el universo está en expansión y la parte espacial de la métrica espacio-temporal se asume isotrópica, y a su vez depende de lo que sería el redshift cosmológico. Y esta función f de z que aparece ahí es como una especie de función de peso que aparece en la ecuación 1 del Hubble rate. La idea es ahora determinar esa función de peso, que a su vez está definiéndose en términos de lo que sería W, la ecuación de estado del dark energy. Y ahí está el problema principal. La idea es entonces ensayar, o más que ensayar, introducir un ansatz como solución a la ecuación de estado de dark energy. Tenemos aquí el W sub 0, que sería el valor de W, o el valor de lo que en la cosmología estándar sería presión sobre densidad, asumiendo el universo como un fluido cosmológico. Pero entonces W sub 0 viene siendo el valor actual, el current universe. Mientras que las otras contribuciones pues ya serían términos que dependen de ese factor de escala y también
del valor de esa ecuación de estado para early universe, es decir, para tiempos anteriores. Entonces esto es como una especie de abordaje tipo late physics, como una física del universo tardío, pero entonces considerando como condiciones iniciales el universo actual, ¿verdad? Entonces la ecuación de estado que se ensaya aquí, como pueden ver, es una tipo sigmoidal y existe una motivación muy interesante detrás de esa parametrización. Tenemos aquí el W early, que sería el valor de la ecuación de estado para tiempos anteriores o al inicio del universo. Sin embargo, hay un problema particular en ese W early y el W late, que vendría siendo la condición actual. Esta expresión, como pueden ver, es una tipo sigmoidal y la idea es que aquí este exponente depende de un redshift de transición. Les voy a contar de qué se trata ese redshift de transición rápidamente, pero entonces observen que esa ecuación de estado estará estrechamente ligada al redshift y eso permitirá entonces también discriminar qué constraints o ligaduras existirían sobre la data observacional para hacer uso de esa ecuación de estado que tenga consistencia física. Esta sería una curva típica de expansion history. Noten que para un cierto redshift tenemos una transición de tal manera que tiende a crecer el Hubble rate. Ese redshift de transición es alrededor de unos 0.8 y básicamente a ese redshift es que cambiaría la tendencia de la curva. Entonces ese redshift que mencioné a líneas atrás, ese z sub a, vendría siendo ese mínimo en principio que aparece aquí. Estos son diferentes ensayos con valores de W late o el W early. Hay otras parametrizaciones que presentan más problemas. Por ejemplo, una parametrización tipo CPL, se me olvida el nombre, Polarski-Linder, me olvida el apellido C, pero esa propone una ecuación de estado tipo lineal con el parámetro de escala. Y ese establece más discrepancias con el expansion history, en particular establece más restricciones sobre el W late y diferentes tendencias para el expansion history que ya no podría condecirse con las observaciones. Entonces la estadística, esta sería básicamente. Aquí podemos ver que en el expansion history para este modelo CPL, el apellido que empieza con C se me olvidó, pero es Polarski-Linder. Y básicamente podemos ver que para ciertos valores de W sub 0 y W sub A tenemos un comportamiento muy diferente de la historia de expansión. Lo que vemos en la práctica, en las observaciones, es que la curva se comporta de esta manera, lo cual admite la existencia de expansión acelerada. ¿Y cómo lo caracterizamos? Bueno, un aspecto adicional, y es que en el modelo estándar cosmológico se asume flat geometry, en cuyo caso este parámetro cosmológico que aparece aquí, el de curvatura, se asume 0 en el modelo estándar lambda CDM, el modelo cosmológico estándar. Los demás parámetros permanecen y el principal caballo de batalla es el de energía oscura. Entonces la idea es que con los datos de magnitud de las supernovas tipo 1A, se hace esta estadística sobre el W late. Digamos que para ciertos valores de W late tenemos una frecuencia más particular en torno a ese parámetro, lo cual ya nos permitiría establecer restricciones particulares sobre la ecuación de estado. Pero el principal resultado es este, en donde ya hacemos un fitting con el redshift de transición y con el W late. Entonces podemos ver que la mayor parte de los datos de las supernovas, relación magnitud, distancia, luminosidad, están concentradas en esta región de este color map, alrededor de 73. Justamente el valor de H0 típico que se obtiene de datos de supernovas. Si nos vamos a otras fuentes observacionales como gravitational waves, por ejemplo, o también incluso el lanzamiento gravitacional, tenemos una discrepancia muy distinta con H0. Y este ya es mucho más contundente en cuanto a datos de supernovas. Les mostraría mucho más de este fitting y también sobre el comportamiento de la función sigmoidal. Sin embargo, esto está recogido en un artículo que luego les mostraré la referencia. Aquí, básicamente, otros autores como Pan, en el año 2019,
Hicieron otros abordajes con otras parametrizaciones, pero nosotros encontramos que la función sigmoide establece una restricción mucho más pronunciada sobre el redshift de transición y sobre los valores que puede tomar, en concordancia con este valor W igual a -1, por debajo del cual se tiene lo que se llama el phantom region, dentro del cual tenemos todavía muchas preguntas de fondo. Ahora, esto es un recorrido rápido, pero les voy a mostrar, aparte de las conclusiones, la referencia principal. Me disculparán por el link, debí haber puesto un código QR, pero aquí les muestro el título principal, donde se hace una descripción mucho más detallada de la estadística que se utilizó sobre las magnitudes de las supernovas. En este artículo hacemos un tratamiento tipo Monte Carlo, algoritmo Monte Carlo, para estos efectos. Sin embargo, todavía está la adaptación a otros lenguajes de las estadísticas que se manejan sobre las magnitudes. Y bueno, aquí les dejo el enlace para que le puedan echar una ojeada y puedan juzgar esas observaciones. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que más allá de obtener un valor para H0 bajo estas observaciones y ciertas incertidumbres, esa es una parametrización más dentro de las muchas que existen sobre el dark energy. Y entonces ahí está la pregunta de qué condiciones se requerirían para establecer un modelo más discriminatorio para caracterizar la energía oscura como una parte más del sistema físico que define el universo en la cosmología estándar. Bueno, les dejo este dato para que lo juzguen ustedes mismos. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Preguntas, comentarios. Es Chevalier el primer autor, ¿no? Del artículo. Chevalier. Chevalier. Sí. Sí. Ok. Sí. Preguntas, comentarios. Aquí, por favor. ¿Cómo crees que tendría que mejorar, digamos, los datos para que puedas discernir entre distintos modelos, o tendrías que pasar a otro tipo de pregunta, como ir a estudiar las perturbaciones, por ejemplo, o algún otro tipo de observable para poder distinguir entre estos modelos que mencionaste? Sí, hay varios aspectos ahí. Primero está la cuestión de las perturbaciones y también de la data observacional. Aquí estamos usando supernovas de la data de Pantheon, pero uno puede estimar H0 con otras fuentes observacionales y eso puede generar también discrepancias alrededor de H0. Pero lo interesante es que tenemos una ecuación de estado que restringe aún más los parámetros del modelo. Más allá de otras parametrizaciones como CPL, en donde la parametrización es lineal y ahí hay mayor libertad en cuanto al comportamiento de la ecuación de estado. Entonces, la meta es precisamente hacer esto más extensivo a otras datas observacionales, ver qué pasa también con la cuestión de las perturbaciones a nivel cosmológico. Eso también puede generar una contribución ahí. ¿Usaste entonces Pantheon o Pantheon Plus en esto? Pantheon Plus. Okay. Ok. Había una pregunta allá atrás. ¿Quién levantó ahí? Hola, Sebastián, te tengo una pregunta. ¿Puedes darnos como una muy breve introducción de cómo este modelo ataca la tensión de Hubble? No me resulta claro en este punto. Bien, eso lo ilustro de una forma muy rápida, sí, en estas primeras ecuaciones. El modelo cosmológico estándar tenemos como modelo inicial el modelo FLRW, en el cual lo que son las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein introducen una métrica, la métrica espaciotemporal, con este factor que aparece aquí, que acompaña toda la parte espacial de esa métrica. Y el hecho de que ese factor de escala aparezca ahí implica que, bueno, más allá de que se asume el universo isotrópico, está en expansión, no es estático. Entonces, este modelo, si se asume expansión del universo, eso justifica entonces que ese parámetro de Hubble no es constante ni con el redshift ni con el tiempo cosmológico
sino que va cambiando a lo largo del redshift. O sea, a medida que yo voy observando diferentes observaciones, diferentes fuentes, diferentes constraints sobre el redshift, puedo ver cómo se comporta el parámetro de Hubble, que es justamente lo que conduce a esta representación, el expansion history. Pero esto en líneas generales me dice que ese redshift me determina el comportamiento del parámetro de Hubble, no es una constante universal que tenga sentido o que tenga el mismo valor H0 en todos los puntos del universo, en todas las diferentes etapas de evolución. Entonces ahí es donde entra justamente el tratamiento observacional, porque eso entonces me permite discriminar qué valores de redshift mantienen ese comportamiento y también cómo puedo llegar a resolver esta función de peso que acompaña el parámetro de energía oscura. Pero esto parte del modelo inicial, del modelo cosmológico de FLRW, que es como la primera solución que ofrece la relatividad general para un universo en expansión. Muy bien. Bueno, una muy rápida. No es rápida. Muy rápida. La interpretación física sería bueno dar, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, me imagino. Gracias. Creo que es la lámina siguiente y la otra. La otra, donde vienen los gráficos. Ahí y en el siguiente que se nota más. ¿Cuál es la interpretación que das a la curva azul, el modelo, pues? Porque dices que esto refleja lo que es la parte de inflación y todos parecen, pero esa al inicio, antes de 1.0, es muy diferente. Claro, esta es la historia de expansión obtenida con este modelo CPL, cuya ecuación de estado no incluye las diapositivas porque el caballo de batalla que manejamos es la sigmoidal y es la que precisamente presenta más variaciones en el expansion history, o sea que ahí no puedo, digamos, establecer con más libertad estos parámetros de W sub 0 y W sub A. W sub 0 sería el valor del universo actual, W sub A sería para el early universe. Y el problema con esa parametrización es que tengo diferentes comportamientos del expansion history, mientras que con la sigmoidal tengo algo mucho más definido en concordancia con la cosmología estándar. Pero esa es la cuestión. Hay otros autores, como otros que referencio aquí, que es el artículo de Di Valentino. En este hace una especie de recuento de diferentes ensayos que se han hecho sobre la ecuación de estado. Básicamente probando con funciones bien comportadas, funciones suaves y que dependen de ese factor de escala. El problema es que todas conducen a diferentes valores de H0 y están basadas en diferentes datas observacionales. Entonces, no hay un criterio que discrimine qué modelo es el más apropiado para caracterizarla. Esta ecuación sigmoidal, como primer ensayo sobre las datas de supernovas, nos da cuenta de que al ser una función más restringida, permitiría establecer un criterio más determinante. Pero eso es algo inicial, porque hay que adaptarlo a otras fuentes. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Okay. Let's go to our next talk. Is by Agustín Rodríguez Medrano, Local and Large Scale Effects on the Astrophysics of Void Galaxies. Please. Hi, my name is Agustín Rodríguez. I am a PhD student from Córdoba, Argentina. And I will talk about the properties of galaxies inside of cosmic void. Well, when we speak about cosmic void, we are talking about the most subdense regions in the universe. And there are a lot of ways to define them, but in general, we're speaking about regions in the universe with a low density of matter or galaxies. And in general, the people find that galaxies in voids are blue galaxies, star-forming galaxies, low-mass galaxies, late-type galaxies, and all this suggests that the evolution in these environments are more, the galaxies are retarded in comparison to galaxies in denser environment. For example, here I show some plots from Ricciardelli, where we can see some properties of galaxies as the star-forming fraction of galaxies as a function of the distance to the void center. And
well, here the vertical line indicate, the first vertical line indicate the void radius. And we can see that the fraction of galaxies inside of cosmic void are higher in comparison to the near void regions or the outside void region, right? And here we have another properties like the elliptical fraction or the spiral fraction, where we can see that in the inner void region, the galaxies are more spiral, right? And in this plot, we can see that the inner void region, the stellar mass is low in voids in comparison to another environment, to the near or outside void region. Another thing that is interesting here is that in this work, they compare the properties of galaxies in the larger void and in the smaller void. And here in red, we have the larger voids, and in blue, we have the small voids. And we can see that in the wall of the void or in the near void region here, those void larger have a higher fraction of star-forming galaxies, and those void smaller have a small fraction of star-forming galaxies. And for example, the spiral fraction is larger in the near void region for larger voids, and also the galaxies in the larger void are smaller in comparison to the small void. And this is something that we are talking about in a while. So in general, when we study large-scale surveys as the SLOAN or the 2DF, or also when we study numerical simulation, cosmological, we find that properties depend with the environment. And for example, the star formation rate, the stellar to halo mass relation, the metallicity, the color. But when the people study high resolution spectroscopy for galaxies in void, this dependency with the environment is not so clear. Or for example, high resolution spectroscopy or IFU spectroscopy. So this is an unresolved issue. And something that is important to us when we study the effect of the large-scale environment in galaxies is important taking into account the local density environment, because we know that the local density environment has an effect in the properties of galaxies, right? This is a classic plot where we can see the Rig sequence fraction of galaxies as a function of the local density, and each color represents a stellar mass bin. But we can see that galaxies in high local density are going to be red galaxies. And if you go to a galaxy with a small local density, you are going to have blue galaxies. So this is important to take into account. So our approach to make this study was study galaxies as a function of the local density, controlling the local density and separating the galaxies in void galaxies and non-void galaxies, right? So we used to characterize the local density, we used the halo mass of the group of the galaxies. And to control the void membership, we used the algorithm of RIS 2019. And we study the star formation rate, the color of galaxies, and the concentration index. So the concentration is a proxy to the morphology. And well, all this study that we made is with the SLOAN data. So the void identification is basically, we use spherical voids, identifying the contrast density profile. Well, this void, to have an idea, are larger than 10 megaparsec to radius, right? And the galaxy group identification that we made is with the algorithm to Rodriguez 2020. That is a friend-of-friend algorithm with a mass assignation by abundant matching technique. So our result is that this is for isolated galaxies, right? So our galaxies that don't have any neighbor close to the galaxy. And we have here the color. In the medium panel, we have the star formation rate and the concentration as a function to the stellar mass of the galaxy. And in orange, we have void galaxies, and in gray, we have all the sample of galaxies in the SLOAN. And we can see that the sample of galaxy to void have, in all the panel, more blue color. This is the mean color, right? More blue color, more star-forming galaxies, and less concentrated galaxies than all the sample of galaxy.
And this is important. We are taking into account the large scale environment of void, and we are controlling the local density, right? And here we can see something similar, that is the color here. Here the mean star formation rate, and here the concentration as a function now to the halo mass. And we have satellite and central galaxies. The central galaxy is the bigger galaxies in each group. And we have the same result. Galaxies in void are more blue, more star forming, and well, the concentration here is not so clear. But well, for void galaxies in comparison to all the sample of galaxies. So we can see that the properties of galaxies depend with the void and non-void environment. And the other thing that we want to know is how the near void region influence in the properties of galaxies. And as we show here, in the wall of the void, the properties depend with the size on the void. And this is something that is related, okay, with the type of void. Because when we construct the integrated contrast density profile here, we have the integrated contrast as a function of the void radius. The void radius is defined with the radius. That here, the void galaxy is defined with the radius of the void. So all the galaxies that are in this plot inside of a sphere of 8 megaparsec size, all these are void galaxies. And when we see the profile, we can see that some profile have a shell, right? So all these shell indicate that this region is overdense, and we are going to say that these voids are S-type void, right, for the shell. And another type of profile is a rising profile, right? And here the galaxies are in a subdense environment because the median density is the 0. And we are going to say that these are the R-type voids. And this is related with the size of the void, because here we have the distance to the void center as a function of the size of the void. And orange color indicate an overdensity, and blue colors indicate a subdensity. So we can see that those void classified as S-type void, right, with an overdensity close to them, are the smaller void. And those void larger have a subdense in the wall, so are the R-type void. And when we look the profile of the properties and separate the void in S-type and R-type, we find that in the wall of the void or in the near void region, those galaxies in near to S-type void are going to be more red. Here, orange is S-type void and blue is R-type void. So galaxies in S-type void are going to be more red, less star forming, and more concentrated than galaxies in R-type void. But the more interesting thing here is that inside the void, right, inside of the one radius here, when you look galaxies in S-type void, you are going to have, again, more red galaxies, less star-forming galaxies, and more concentrated galaxies inside of an S-type void. And this is really interesting because inside of each type of void, the density is the same, right? The classification happen outside the void, right, in this part. But inside the void, we have difference with the type. And we think that this is related with the evolutionary state of galaxies in each type of void. And this is one plot of another paper that we made where we studied the growth of halos in each type of void. And we find that the growth of halos depend with the type of void. And those halos inside of R-type void here show a more retarded rate of growth in comparison to the mean universe and in comparison with S-type voids. So our conclusion is that we find that the properties of galaxies in void depend with the void and with the type of the void. And where inside of R-type void, you are going to have more blue galaxies, more star-forming galaxies, and less concentrated galaxies, and in comparison to S-type void and the general universe. Bueno, muchas gracias. Thank you very much. Just on time. Rosa, please. Gracias, very nice. I have a question.
In clusters, one defines sizes or size of cluster, radius of cluster in terms of the critical density of the universe. How do you define the size of a void? The size is defined with the void radius. I know. How do you measure the void radius? We use the here. We calculate the integrated density profile as a function of the void, of the void center. And when void reach this 0.9 negative, we define the void radius. So it's the 10% of the density of the universe. Okay. Yeah, we can change and use 0.8, for example, but the result. So it's 10% of the critical density. Yes, yes. Okay, yes. thank you. Aldo? Thank you. Nice work. So I was a bit confused with one of the figures that you show, which was the fraction of quiescent galaxies, red galaxies. This one, right, as a function of the group mass. Oh, here. Right. It was the color, actually. So perhaps I'm missing something, but what I see is that central galaxies tend to be more redder than satellites for a given mass group. So I was expecting the other way around because satellites suffer more environmental effects. Are you taking like all the galaxies and taking the average of the color of that group, or? I don't know. We define the central galaxies as the biggest galaxies, and I think that in general you're going to have more red galaxy with the magnitude. Okay. I don't know. We can discuss more about this. Yeah. Hi, August. Thanks for this nice talk. I have a little bit question about of this morphology criteria for spirals and ellipticals. I don't know if you could explain how do you use what is your criteria for? It's not spiral and elliptical, right? It's just the concentration parameter. Oh. And we use the ratio between the Petrosian R90 magnet. and R50? Yes. Okay. R50 and R90, that is the radius that includes the 50% of the flux and the 90% of the flux. Okay, thanks. So, and another little question is about the fraction. If only if you have these numbers in mind. What is the fraction of galaxies in isolated in voids and galaxies in groups? It's for the definition for centrals and satellites. Only if you have. Oh, I don't if remember. not, we can talk I don't remember. Okay. Thank you. Nice talk. Just a quick question. How do you define an isolated galaxy? Well, our galaxy that don't have any neighbor close to them. And we identify the group with galaxies bigger than, well, I don't put the magnitude, but I think that is bigger than 19.5. So all galaxies that have less, bigger than this and are isolated, we classify as isolated. Okay, but you say there is no another galaxy around, but yes. How far away are you considering? Oh, I don't remember because this algorithm made a Friend of Friend. Mm-hmm. And if you, I don't know how is the distance. Okay. I mean, don't worry. But it's defined in base of the galaxy that you have in all the sample, I think. Okay. Okay. Sorry. You can no, it's fine. Thank you. We have 2 questions more, but very quick, please. Very quick. When you mentioned shells and rising, yes, are you? I mean, did you check if they are in fact in shells or if there are anisotropies? Or
I mean, it is hard for me to visualize if the voids are these shell profiles or. Oh, yes. It's not isotropic. You can have a void and, I don't know, one cluster, and you are going to have a shell in the profile, for example. So it's not like you have a wall over dense. Maybe you can have one or two clusters, but it's. You can talk probably after the. Okay, just last question here. Last, please. A silly one, probably. Do you expect R and S-shaped voids to evolve one to the other? So, Sorry? would you expect an R-shaped or a S-shaped void to evolve with time? Will one become like the other? Oh, and if so, would that explain somehow the small differences you find between them? No, I think that if you are an R-type void, for the density that you have, all the region is an expansion. So are going to be R-type void forever. And the same with the shell, because if you have a shell, all the large scale region are going to be in contraction. So the shell are going to become bigger, right? Larger than. I think that you cannot change from one type to another. Thank you, Agustin. Gracias. Okay, so our next talk, it was a change in the program. The next talk will not be able, and the next will be the QE bolometric interferometer for cosmology, status and prospects by Claudia Scoccola. Scoccola is correct? Scoccola. Okay. Bueno, voy a hablar en castellano para que me entren más cosas porque 12 minutos es poco. Mi nombre es Claudia Scoccola, soy profesora en la Universidad de La Plata, investigadora en CONICET y estoy en representación del experimento CUBIC, de la colaboración CUBIC, que es un instrumento que está instalado en Argentina para medir los modos B de polarización en el fondo cósmico de radiación. Primero, esta imagen que todos conocen solamente está ilustrando la evolución del universo. El universo está descrito por el modelo cosmológico estándar y solamente voy a señalar dos instantes importantes en la evolución del universo. Uno es el instante justo después del Big Bang, que llamamos inflación. Es un periodo que ocurre muy rápido cuando el universo tenía una fracción de segundo y en la cual el universo, las escalas del universo se expanden exponencialmente y dura muy poco esta fracción. Luego voy a señalar la época en la que el universo ya se enfrió, se formó el hidrógeno neutro, el plasma primordial se desacopla y los fotones del plasma primordial empiezan a viajar libremente por el universo y los recibimos hoy en el fondo cósmico de radiación. Porque el fondo cósmico de radiación es una de las información cosmológica más importante que tenemos. No solamente describe la época de la recombinación, sino también trae información de la época inflacionaria, como les voy a mostrar, y también está afectado por todo lo que pasa después, a medida que los fotones se cruzan con la materia en el universo. Entonces, les cuento que este paradigma inflacionario fue incorporado al modelo cosmológico para resolver algunos problemas del modelo cosmológico estándar, el Big Bang, perdón, clásico, como por qué el universo es tan homogéneo a grandes escalas o por qué la geometría del universo es plana. Pero a la vez, el paradigma propone una manera para generar las fluctuaciones iniciales en el universo, a partir de las cuales toda la estructura luego se forma. Ahora, este periodo inflacionario, como les comenté, pasa justo al comienzo del universo y es inalcanzable para las observaciones directas. Estas fluctuaciones iniciales que están, digamos que este modelo inflacionario propone, son fluctuaciones en la métrica, ¿no? Y que son de dos tipos, escalares y tensoriales. Las fluctuaciones escalares son las que luego dan lugar a las fluctuaciones en densidad, que dan lugar a toda la estructura de galaxias y cúmulos y todo lo que vemos. Y también dan lugar a la mayor cantidad de anisotropías en temperatura y polarización que vemos en el CMB. Las fluctuaciones tensoriales, en cambio, son las llamadas ondas gravitacionales, y uno de los efectos es que dejan un patrón de polarización muy particular en el fondo cósmico de radiación, que es lo que nos va a, que llamamos modos B de polarización,
y es la herramienta que el día que la midamos va a ser la primera medición indirecta del periodo inflacionario. Entonces, ¿por qué es eso? Porque la amplitud de los modos tensoriales está directamente relacionada con el potencial de inflación. Entonces vamos a poder saber qué escala de energía ocurre inflación. Esta inflación o ondas gravitacionales las vamos a caracterizar a través de lo que llamamos Tensor to Scalar Ratio, es un parámetro, el parámetro R, que seguramente han escuchado nombrar. Entonces, el fondo cósmico de radiación está polarizado. ¿Por qué? Porque una anisotropía en el campo de radiación, en el momento de ese acople, una anisotropía cuadrupolar, va a inducir polarización en el fondo cósmico de radiación. Pero esta anisotropía cuadrupolar puede estar dada por modos escalares o tensoriales. Los modos tensoriales son los que van a producir este patrón de polarización particular, que son los modos B, que pueden ilustrativamente ver en este dibujo, ¿sí? Que solo pueden ser generados por modos tensoriales. Los modos escalares solo pueden generar el patrón de polarización modo E, que está ahí. Ese es el modo E y este es el modo B. Bueno, entonces, en este gráfico pueden ver las anisotropías en la temperatura. Ese es el espectro de anisotropías en la temperatura, que fue muy difícil de medir, fue medido en el año 92 por COVID. Como solamente un 10% de la radiación está polarizada, ya la polarización tiene un orden de magnitud menor, pero solamente una fracción de esa polarización está generada por modos tensoriales. Entonces los modos B son intrínsecamente muy débiles, por eso todavía no han podido ser medidos. Además de que es una señal muy débil la que estamos tratando de detectar, está tapada por contaminantes que vienen de la emisión de la galaxia. En esta imagen pueden ver la emisión de los mapas de Planck en distintas frecuencias, y como ven, la emisión galáctica domina en todas las frecuencias. O sea que estamos tratando de ver una señal que es débil y además está tapada por contaminantes. Lo bueno es que estos contaminantes tienen una dependencia con la frecuencia diferente. Cada contaminante tiene su espectro y el CMB es plano en frecuencia, si lo medimos en unidades de temperatura. Por lo tanto, la idea es tratar de usar esta información para separar. Ahora les voy a hablar de CUBIC. Como les dije, CUBIC es un telescopio que está instalado en la Puna Salteña, más o menos en la misma zona que están los grandes telescopios en Chile, pero del otro lado de la cordillera, que a 5.000 metros de altura es una cordillera, prácticamente estamos en lo más alto de la cordillera. Es una colaboración internacional de 6 países, de los cuales Argentina forma parte, y en esta imagen pueden ver el telescopio en el laboratorio de integración y en la montaña. Bueno, CUBIC tiene una infraestructura única en cuanto a los tipos de telescopios que hay para medir CMB, porque es un interferómetro molométrico, en el sentido en que acá tienen un esquema, ahí donde, a ver, ahí. Es un esquema del instrumento, entonces la radiación, luego de pasar por una placa de onda rotante y un polarizador, que eso va a modular la polarización, pasa por un array que produce interferometría y luego es colimado y recibido en el plano focal por un plano focal cubierto de volómetros muy sensibles. Entonces combina la interferometría y la bolometría. Entonces, ¿qué pasa? Los sensores son muy sensibles, están hechos con materiales que trabajan en el límite de... Bueno, son muy sensibles, están en el límite de superconductor-conductor, entonces una pequeña cantidad de energía produce un gran cambio en la resistencia del material y eso permite que sean muy sensibles. Por otro lado, al ser un interferómetro, como ven, tiene la capacidad de controlar los errores sistemáticos. O sea, si uno tiene la interferometría de una línea de base formada por 2 antenas diferentes, el patrón de polarización, de interferometría debería ser el mismo, y si no lo es, uno está conociendo un error de su instrumento. Entonces, es una manera buena de conocer y controlar los errores sistemáticos. CUBIC produce entonces un beam sintético de multipeaks que dependen de la frecuencia y por lo tanto nos permite hacer interferometría
nos permite, digamos, dentro de una banda ancha, dividir en multifrecuencias, ¿sí? Dentro de la banda, conocer, hacer espectroscopía dentro de la banda. Bueno, estos son los constraints que los forecasts para la cota para R que esperamos. Estos son resultados que ya están publicados, así que voy a avanzar. También les voy a contar que en el laboratorio hemos demostrado que bueno, porque esto es tecnología nueva, entonces hubo que demostrar que funciona, y ya hemos demostrado que en la banda en una banda ancha, bueno, para una fuente monocromática es detectada en una de las subbandas y no en las otras, ¿sí? Acá está la demostración de la medida del bin multipeak, bueno, policromático. Hemos hecho observaciones de la Luna en el laboratorio de integración. También hemos tenido que desarrollar todos los pipelines de calibración porque este es un instrumento único y el tratamiento de los datos es completamente diferente de cualquier imager o interferómetro. Bueno, entonces ahí les muestro algunos trabajos que hemos realizado durante estos años. Y ahora me voy a concentrar en esta capacidad que tiene CUBIC para controlar los contaminantes. En estos trabajos publicados muy recientemente, hemos demostrado que esta multifrecuencia que uno puede tener, es decir, dentro de una banda, poder discernir entre subfrecuencias dentro de la banda, nos permite controlar mejor y separar mejor la emisión de los foregrounds de la emisión del CBB. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los foregrounds pueden ser muy complejos, no necesariamente un modelo simple de foreground. Y lo que les voy a mostrar ahora en la próxima slide es, les voy a mostrar cómo CUBIC puede discernir si nos han quedado residuos de los foregrounds cuando hemos hecho la separación de los componentes. Entonces, hemos hecho este ejemplo de qué pasa si tenemos un modelo de polvo más complejo donde hay frequencies de correlation, ¿sí? A lo largo de la línea de la visual. Y este plot muestra uno de los resultados principales del paper, que si uno tiene un modelo de polvo complejo donde hay de correlación en frecuencia para el polvo, y no tiene en cuenta en su separación de componentes, en su modelado para la separación de las componentes, tiene en cuenta un modelo de polvo más sencillo y en la realidad el polvo se comportaría de una manera más compleja, entonces haciendo separación de componentes en distintas subbandas, uno tendría un R, una estimación para el R diferente en cada subbanda. Y eso no lo podríamos ver con un imager común. Entonces, al hacer la separación, digamos, la espectroscopía, digamos, el número de subfrecuencias diferente, pero esto lo podemos hacer todas las veces que queramos, ¿no? Porque es un postprocesado de los datos, puedo ver que la predicción para R cambia. Y esto me estaría hablando de que mis mapas, o sea, que el mapa de CMB que tengo, todavía tiene residuos de los contaminantes del polvo. Así que espero haberlos convencido que interferometría volumétrica tiene el potencial para diagnosticar la presencia de estos contaminantes en los resultados y saber que tenemos que entonces modelar mejor el polvo. A ver. Como conclusión les quiero decir, bueno, que esta interferometría volumétrica abre una nueva ventana para el estudio del CMB, de la polarización en particular y de cómo tratar los foregrounds, y entonces es probablemente aplicable en los grandes telescopios como el Simon Observatory o el CMBS-4, porque uno podría plantear la posibilidad de que dentro de cada una de las bandas, o al menos en alguna de las bandas, se incorporara la interferometría volumétrica para así ampliar, digamos, la capacidad de dichos telescopios que van a ser muy, muy importantes, ¿sí? Y también, bueno, estamos explorando en trabajos en curso la posibilidad de hacer mapeo directamente del TOD, que son los datos ordenados en el tiempo, directamente a mapas en componentes, sin pasar por los mapas de las subfrecuencias. Y además, muy importante, esta volumetría interferométrica nos permite ahora tener planos focales de una banda muy ancha, con la posibilidad de hacer
la subfrecuencia dentro de la banda ancha. ¿Y eso qué beneficio trae? Bueno, trae el beneficio de que uno no necesita dividir sus sensores en distintas frecuencias, sino que con todos los sensores que tiene, los puede usar para todas las frecuencias. Obviamente esto trae una suboptimalidad, pero del 30%, así que es como que sería más sensible el instrumento. Bueno, estoy abierta a preguntas. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, muy interesante. Preguntas. Allá, por favor. La primera fila. Sí, ¿cuál es el ancho de banda y en cuántas podés dividirla? El ancho de bandas actualmente que estamos trabajando en Cubic es del 25%, así que para una frecuencia de 150 esto sería de 130 más o menos a 175 por ahí. Y hemos visto que podemos separar hasta 8, pero eso va incorporando su optimalidad, o sea, va empeorando el ruido, pero sí, hasta 8, de 3 a 8 está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues es un experimento realmente fabuloso, ¿no? Supongo que tienen competencia. ¿Cuál sería la competencia? Bueno, en realidad, bueno, esto es para medir los modos B y las grandes competencias son las que mencioné, pero que son el CMBS4 y Simon Observatory, son a otra escala, son telescopios, o sea, que tienen muchísimos más sensores, así que la sensibilidad va a ser muy buena. Yo creo que esto es también complementario, como una nueva mirada, una nueva alternativa tecnológica para tener en cuenta en esos grandes telescopios, ¿sí? Sí. Thank you very much. Gracias por su charla. Y bueno, la motivación científica principal es la inflación, ¿verdad? Y por lo que yo lo sé, corrígeme si estoy equivocado, no hay una predicción muy correcta de la intensidad de la señal que quieren medir por la inflación, ¿cierto? Así que pregunto, ¿qué otra clase de ciencia se puede hacer con este experimento si por si acaso la inflación produce una señal bajo de lo que se puede detectar con este instrumento? Yo creo que la caracterización de los foreground de la emisión de la galaxia es uno de los principales, esto es más, uno de los principales, la principal ciencia que se va a poder hacer. De hecho, se va a poder hacer mientras estudiamos cómo mejorar estos instrumentos para medir el CMB, la polarización de los modos B, se está caracterizando mucho mejor la emisión del polvo y de otros síncrotron y otras radiaciones de nuestra galaxia. Tal vez lo que querría destacar es que este avance tecnológico es muy costoso y muy difícil, y que a lo largo de los años, digamos, desde que se descubrió el CMB hasta que se llegó a medir las anisotropías, pasaron 30 años, luego pasaron otros casi 10 para medir la polarización, o 20 tal vez, y después todavía ahora queremos medir los modos B, que hay que bajar muchísimo, mejorar muchísimo la sensibilidad y todo. Entonces, yo creo que todos estos primeros experimentos igual están desarrollando la tecnología necesaria para poder llegar a niveles tan bajos de sensibilidad. Yo creo que estamos en esa instancia de tratar de acercarnos a la posibilidad de medirlo. Nada más complementar que modelos inflacionarios hay decenas, cada uno predice un R dado, y bueno, este tipo de experimentos ayudará a constreñir, ¿no? ¿Cuál es el correcto? Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy bien, la siguiente plática es por parte de Carlos Hugo López Caraballo. Hola, hola. Scientific Results with the Quixote MFI Wide Survey, the Microwave Spectra of Galactic Compact Regions. Go ahead, please. No es sencillo esto, ¿eh? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Soy Carlos, pertenezco al Instituto de Astrofísica de Canarias y para mí es un placer presentar aquí en nombre de la colaboración Quijote los últimos resultados que hemos obtenido a partir de nuestro primer instrumento. Esto se enmarca dentro del contexto del estudio del Fondo Cósmico de Microondas. Tengo que agradecer mucho a Claudia porque me ha ahorrado unas 5 o 6 diapositivas, con lo cual eso es la mitad de la charla. Solamente quiero destacar un poco de parte de ella la importancia que tiene
la polarización del fondo cósmico de microondas a partir de los modos B, en especial de la importancia de determinar este parámetro R que va a estar conectado con la escala de energía en la que ocurrió la inflación. Por eso detectarlo sería una evidencia clara incluso de la existencia de la inflación. Pero aquí quiero resaltar principalmente el hecho de que ella comentó de los foregrounds. Cuando nosotros estamos estudiando, la señal que hemos detectado hasta ahora corresponde a esta línea, mientras la que estamos buscando al menos estaría en este rango. Se puede ver claramente cómo, por ejemplo, la emisión sincrotrón de la galaxia o la emisión térmica es mucho más importante. Eso añade un reto súper fuerte. Una de las cosas que hemos aprendido hasta ahora es la importancia de tener experimentos que cubran múltiples frecuencias para poder hacer una mejor caracterización de esto. Antes teníamos 1 o 2 bandas y queríamos ir a profundidad. Ahora sabemos que tenemos que seguir intentando tener mejor sensibilidad, pero también tener un mayor cubrimiento. Desde Canarias, afortunadamente tenemos como 30 y 40, más o menos 35, 40 años de experiencia con experimentos que cubren múltiples rangos, múltiples resoluciones. Teníamos single disc, también hemos tenido interferómetros. Actualmente, por ejemplo, estas son las instalaciones. Nosotros queremos decir que tenemos un laboratorio de fondo cósmico de microondas, dado la diversidad de experimentos que tenemos, que cubren incluso desde 10 GHz hasta frecuencias tan altas como 220. Aquí me voy a centrar en el Quijote. Quijote es una colaboración entre España y Reino Unido. Aquí están las principales instituciones y las empresas que participan. Consiste, como se ve aquí, de estos 2 telescopios. Bueno, primero llegó el número 1 y pasaron unos años, llegó el siguiente. Y hemos tenido diferentes instrumentaciones. Una, por ejemplo, que fue el primero, el MFI, que es lo que voy a hablar aquí. Y tenemos también otro a 30 y 40 GHz que llamamos segundo instrumento. Y bueno, y han ido instalándose de manera alternada en función de los tiempos de operaciones. El MFI-1, como lo vemos aquí, consiste de 4 horns, 4 píxeles. Sé que para los que hacen óptico infrarrojo, 4 píxeles les parece poco, para nosotros es mucho, y es buena opción, cubriendo este rango de frecuencia de 10 a 20 GHz, con una resolución un poquito malita, 1 grado para ustedes. Pero ¿cuál es la ventaja? Que podemos observar regiones de cielo muy extendidas. En total, el MFI-1 alcanzó a observar casi 26.000 horas. Eso es una buena colección de datos, centrados principalmente, por ejemplo, en el White Survey, que es el mapa de fondo que tenemos, pero también hemos realizado otras observaciones de los calibradores que observamos diariamente, pero también tenemos observaciones de regiones de interés en la galaxia, como Perseus, y también tenemos observaciones extragalácticas enfocadas como en M31. El resultado, que es lo que vengo a mostrar aquí, es el White Survey. Son casi 30.000 grados cuadrados, cubre toda esta región que vemos aquí. Obviamente no observamos el sur porque estamos terrestres. Alcanzamos sensibilidades que van entre torno a 35 y 40 microcas por degree en polarización, mientras que intensidad, dependiendo de la banda, vamos a tener un factor 2 o 4 peor. Solamente quiero destacar de esta imagen que se queden con esta bandita. Esta bandita es debido a la contaminación de satélites geoestacionarios que meten interferencia y radiofrecuencia. Los Starlink también tenemos ciertas predicciones que nos van a afectar. Pero quedémonos con esto. En la práctica, esto no solo corresponde a una pérdida del 15%, entre 15 y 20% de nuestro cielo norte, sino que también va a añadir contaminación incluso en escalas grandes. Y todo eso se tiene que limpiar. Podemos estar en esta banda y encontrarnos residuos hasta 20, 30 grados lejos de esta banda. Entonces es importante estudiar este tipo de efectos. Estos son los mapas que liberamos, intensidad, dos en polarización para Q y para U, en 4 bandas diferentes. Este es el artículo principal que habla de la validación y los datos están disponibles aquí. Aquí hay un link, espero que las charlas sean públicas y puedan acceder a los diferentes enlaces. En conjunto con los datos, hemos publicado una serie de artículos, principalmente el que habla de la validación de los datos, y diferentes papers caracterizando la polarización, de la emisión de la galaxia, que era lo que nos centraban, pero también habían estudios de regiones particulares, incluyendo supernovas, nubes moleculares, también teníamos algo llamado haze, y aquí más o menos me voy a centrar un poco en los últimos 3, porque los datos se liberaron en enero, y estos últimos 3 artículos nos los han aceptado en los últimos 2 meses. Estos 3 están más enfocados en algo llamado emisión anómala, que hasta ahora es un reconocido contaminante súper importante para el fondo cósmico de microondas. En esencia, lo que vemos es una emisión que tiene un exceso en el rango de 20 a 30 GHz. Esto es una emisión relativamente nueva. No sabemos cuál es el mecanismo físico que la genera hasta ahora. Solamente vemos cómo funciona, que está correlada con el polvo. Se espera que no esté polarizada.
debido a la importancia que tiene tanto en intensidad como en polarización, es relevante entender cómo se comporta. Nuestra principal motivación es que Quijote, que son estos puntitos que están aquí en rojo, cubren un rango de frecuencia único. Somos el único experimento entre 10 y 20 gigahercios y aparte nos ayuda a caracterizar mejor la caída de la emisión anómala. Este es un claro ejemplo en la cual artículos anteriores que no cubrían este rango de frecuencia solamente podían colocarla como un candidato. Con una detección en torno a 3, 4 sigma, nosotros la hemos mejorado considerablemente, llegando casi a 8. Pero es por el cubrimiento espectral que tiene, que también nos ayuda a romper las degeneraciones que tenemos los parámetros a baja frecuencia, porque aquí también hay free, sincrotrón, y hay muchas degeneraciones. Además, hemos hecho un estudio estadístico en este primer paper, 44 fuentes, que nos permiten entender las propiedades, haciendo correlaciones con la emisión térmica, con el sincrotrón, a ver qué parámetros podemos entender. La idea es entender cómo se comporta la EMI. Esto lo hemos extendido al plano galáctico. Como en el artículo anterior teníamos regiones muy puntuales, compactas de la galaxia, aquí hemos ido píxel a píxel en el plano galáctico. Cubrimos más o menos la región de 20 grados cuadrados en torno al centro. Estas son las cantidades de píxeles que nosotros hemos calculado y hemos caracterizado las diferentes componentes. Tenemos emisión anómala, sincrotrón free, polvo y algo residual del CMB. A partir de esto podemos calcular o proporcionar aproximadamente 10 mapas que describen la estructura de la galaxia entre 10 y 3000 gigahercios. Desde el punto de vista, estos son los mapas particulares de la emisión anómala. Para la emisión anómala, hacemos una estadística de cómo se comporta, por ejemplo, la frecuencia de la EMI. Estos son parámetros que caracterizan a la emisión anómala y vemos que están en concordancia con el trabajo previo que hemos hecho en regiones individuales. También hemos visto una pequeña variación, pero muy débil, de este parámetro del pic de la frecuencia. Como les dije, hemos hecho también correlaciones, al igual que hicimos para fuentes puntuales. Por ejemplo, sabemos que está correlado, fue como se descubrió con el polvo térmico, pues esperamos tener una alta correlación, que es lo que hemos encontrado. Y podemos hacer un conjunto de correlaciones con otros parámetros, por ejemplo, principalmente del polvo térmico, para encontrar cuál es el principal origen. Una de las correlaciones que siempre se busca es comparar la emisividad, que es una ratio entre la amplitud de la emisión anómala y una de las componentes de del polvo térmico, en este caso del tau, con, en este caso, el campo de radiación del polvo térmico, que se obtiene a partir de la temperatura del polvo y del índice espectral del polvo. Bueno, las correlaciones son bajas, son moderadas, pero siguen apuntando a que posiblemente el campo de radiación es el que causa la intensidad de la emisión anómala. También hemos encontrado que nuestros resultados son acordes con los que hemos hecho nosotros en fuentes puntuales y también otros trabajos de emisión difusa. Y hemos ido un paso más allá. Hemos también ido a la nube de Magallanes, en este año en conjunto con otro grupo de CIBAS, que es otro experimento a 5 a 6 GHz, hemos hecho la detección de emisión anómala en la nube de Magallanes. Es la primera vez que se confirma, bueno, estos dos trabajos, la detección para EMI a 1 grado, porque el trabajo anterior, que es de SRT del año 2019, era una resolución menor, lo cual es un hito. Bueno, en general también aquí, para resumir, vemos, esto es el resultado que obtuvimos para fuentes compactas de nuestra galaxia, para la emisión difusa del plano, y esto es lo que tenemos nosotros para M31. ¿Qué es lo importante? Que nuestros resultados están en acuerdo, lo cual significa que el comportamiento de la emisión anómala en nuestra galaxia y M31 es similar. Tenemos mucho más trabajo, como podéis ver aquí en verde, hay montones que se están desarrollando, incluso uno de separación de componentes en intensidad, siguen el estudio de regiones particulares, pero bueno, aquí quiero mostrarles simplemente la última parte de la charla, hablar de la importancia de la versión actualizada de este primer instrumento. Nosotros esperamos alcanzar o mejorar la sensibilidad a un factor 2 o 3, pero también queremos añadir algo que nos permita mejorar la limpieza de las interferencias radiofrecuencia. Aquí tenemos una imagen de cómo ha interferido los satélites Starlink en nuestras bandas de observación. Nosotros operamos entre 10 y 20. ¿Se acuerdan la banda que perdimos al principio? Pues vamos a intentar con un sistema llamado FPGA, que es un modo digital que va a permitir dividir en diferentes pequeñas bandas y nos va a ayudar a reducir. No vamos a poder evitarlo, pero sí nos va a ayudar a reducir mucho el efecto que podrían tener los satélites. Esto, como se puede esperar, es algo nuevo.
Ahora mismo tenemos el instrumento, de hecho la semana pasada, esta es una foto de la semana pasada, ya subimos el instrumento, vamos a hacer el primer commissioning, sin embargo no tenemos todavía disponible el sistema de FPGA, que esperamos, que está en desarrollo, es muy complicado, la gente que está encargada de esto dice que es complicadísimo programarla, pero esperamos obtener excelentes resultados para el próximo año. Y para finalizar, ¿qué tiene que ver el MFI 2, digamos, en el contexto latinoamericano? ¿Y por qué estoy aquí? Hay una propuesta que se llama ELF, que intenta mapear el cielo de 5 a 120 GHz. Intentamos utilizar, bueno, el Seibon Array va a ser uno de estos telescopios que está instalado en Cerro Toco. La primera parte es construir un instrumento propio entre 6 y 12 GHz que va a tener más o menos 10 arcominutos. ¿Cuál es la idea? Que la segunda fase se va a hacer con el MFI. La idea es traer o el mismo MFI o hacer un clon y traerlo acá para poder tener un cubrimiento desde 5 a 20 GHz con estas dos instrumentación e incluir todos los recursos del Simon Observatory. Entonces vamos a poder tener un cubrimiento completo. Y como ya dijimos, es importante tener también a baja frecuencia porque la polarización del sincrotrón está. Y mientras mejor la caractericemos, mejor vamos a tener o vamos a recuperar la señal del fondo cósmico de microondas. Y bueno, este es mi resumen. Y solamente decir que los datos están disponibles. Si quieren utilizarlos, avísennos. Son fáciles de usar. De hecho, tenemos un vídeo con un hands-on. Y que bueno, el MFI 2 está... Vamos a empezar a ver si podemos mejorar la tecnología para evitar los efectos de los satélites. Gracias. Gracias, Carlos. Over there, please, in the first. Sí, ¿podés explicar cómo el principio que van a usar para anular el efecto de los satélites? Vale, sí. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con banda ancha. Ponte, la de 13 GHz tiene una banda de 2 GHz. El problema es que los satélites emiten en una banda muy estrecha. Entonces, da igual que emitan en una banda muy estrecha, contamina toda la banda. La FPGA es un sistema digital que digitalmente recupera la fase y separa la banda en pequeñas bandas. Entonces, puedes crear un template que, aunque te afecte una banda y tengas un pic muy alto en esa banda, ese sea excluido a través de transformadas de Fourier. Puedes hacer unos templates o puedes generar multiplicaciones y cuando ves un exceso, esa banda se va. Entonces no pierdes el bando de ancha completo, pierdes pequeña parte del ancho de banda. Entonces ese es como, en principio es la teoría, ahora hay que probarlo, pero esa es como la idea. Eso, como vuelvo a decir, no va a evitar la presencia de los satélites, pero va a reducir considerablemente, esperamos, los efectos de los satélites. Al menos en los geoestacionarios que son los más fuertes para nosotros, que esos no nos los podemos quitar. Me interesaba saber si existe algún tipo de comparación con el trabajo teórico prediciendo AME, ¿no? El trabajo de la Saring Drain, la teoría de... Por lo general, por ejemplo, hay un código que se llama SPDAS, que es como el que, digamos, físicamente tiene los parámetros físicos y tal. El problema es que como no sabemos si ese es el origen, necesitas mucha información física que no puedes recuperar, por ejemplo, a lo largo de la línea de visión del plano galáctico. Tienes una emisión integrada. Incluso en regiones compactas, que más o menos podemos sacar propiedades o parámetros físicos, no es tan sencillo. Entonces, por eso se usan estos modelos paramétricos, que hasta el momento dan una idea de cómo se compara y se intentan comparar después con los resultados que obtenemos, que sacan los modelos para las condiciones que más o menos creemos que hay en ciertas regiones. Pero ahora es muy difícil. Pero al principio la teoría, lo que es la causa de la radiación es la rotación de pequeños granos. Son pequeños granos de polvo. Dipolo eléctrico o dipolo magnético, ¿no? Exacto, sí, es magnetic type. O sea, tienes emisión dipolar eléctrica. Son pequeñas partículas de polvo, esa es la mejor teoría, que giran muy rápido y estos emiten en microondas y se puede reconstruir el espectro y tal. Pero no se suele usar ese pedazo porque al menos necesitas 9 parámetros y muchos son físicos. Entonces, en el plano galáctico tienes todo a lo largo de la línea de visión. Por eso se usan estos modelos fenomenológicos. Y después tú puedes ver si la frecuencia, si te dice, por ejemplo, si es más con el transmedium o si es un ionized. Entonces ahí más o menos vas viendo. Y puedes después contrastar con lo que tú esperas para la región que estás observando. Hola. No sé si tendrá mucho que ver porque no conozco mucho el campo, pero también con respecto a la última pregunta,
¿se cree o se estima que esta emisión anómala pudiera haber afectado de alguna forma las medidas de H0 del 100B? Uy, creo que no. O sea, no lo sé, la verdad. Sería difícil verlo, pero no te sabría confirmar. Sí, sí. Lo que pasa es que es que hay varias maneras de calcular con el fondo cósmico de microondas el H0. O sea, hay veces que tú puedes simplemente agarrar el mapa a nivel de mapa SMB y aplicar y tener un espectro de potencia y de ahí calcular los parámetros cosmológicos. Ahí habría una fuerte contaminante. Otra manera es hacer una reconstrucción, por ejemplo, en pequeños parches del cielo, que tú sabes que es lo más limpio posible, lo que has intentado, y haciendo correlaciones también puedes estimar un espectro del CMB y también aplicar el mismo modelo cosmológico. Entonces creo que no puede ser. Nos interesa más ahora en polarización. La ventaja de intensidad, como mostró Claudia, es que en intensidad, que es lo que tenemos hasta ahora, el CMB en un rango de frecuencia es mayor que los contaminantes. Entonces hay zonas del cielo donde el CMB domina. Entonces el residuo de la sustracción de los contaminantes es un poco menor. Entonces esperamos que no. En polarización estamos mal. No hay ninguna región del cielo donde el CMB domine, en ninguna. Y por eso hay que entender mejor los contaminantes. Hasta un momento pensábamos que tal vez existían regiones, pero con las nuevas observaciones ahí aprendimos que no. Y por eso los experimentos, en vez de tener 2 frecuencias, pasaron a tener 5, 6, a baja, a mucha más alta. Esa es la experiencia en los últimos 10 años. Bien. Muchas gracias. Gracias. Y la siguiente y última plática es por Rogemar Riffel, Multiphase Outflows in Nearby Active Galactic Nuclei Observed with Integral Field Spectroscopy. Thank you. Good morning, everyone. Actually, my talk will not be about cosmology. I will talk about age and winds in nearby galaxies. Here I present the list of my collaborators. I will present a very short summary of the very short motivations on the impact of supermassive black hole in galaxy evolution. We know that supermassive black holes form early, as for example, from the observations of high redshift quasars. We know that supermassive black holes and the host galaxies evolve together, as indicated, for example, from the relation between the mass of the supermassive black hole and the stellar velocity dispersion of the bulge of the galaxies. And we know that agent feedback seems to play an important role in the evolution of massive galaxies by moving, especially in this region, the agent feedback is claimed to move this red curve here over to the blue and the observed galaxy luminosity function. One of the fundamental goals of extragalactic astronomy is to identify the process that transforms galaxies from star forming to quiescent galaxies. And a way to do that is by feedback from active galactic nuclei. And particularly here, I will focus on age and winds. And we know that these winds occur in multiple gas phases, and especially the most massive in the molecular gas phase produce shocks that can affect the star formation in the host galaxies. However, we still do not know much about the multi-phase nature of such winds, and even some very simple questions about the geometry of the outflows and the kinetic powers we still have to learn more. An ideal tool to observe age and winds are the integral field units, because they provide both the spatially resolved observations of the gas emission structure and of the gas kinematics, essential to map in details the winds properties. But even with state-of-the-art instruments, we are not able to spatially resolve. It's hard to spatially resolve age and winds in high redshift galaxies, and so we are doing a systematic study of nearby galaxies in which the supermassive black holes are still accreting at lower accretion rates, and the idea is to use to do very detailed studies of the properties of the winds and use as analogs of higher
luminosity and high redshift agents. We have been using mostly Gemini observations, but we also use VLT and now JWST observations to characterize the winds. Using optical spectra, usually we use the O3, 5007 and H alpha emission lines. These lines originate from the fully ionized gas, and so we are mapping the ionized phase of the outflows. In the near infrared, there are molecular hydrogen emission lines that trace the hot molecular gas phase. And now with JWST, we can observe the water molecular phase from rotational transitions of molecular hydrogen. I will start showing some results in the optical obtained by Marina Bianchin, previous student at the Federal University of Santa Maria. We used a sample of 18 luminous quasars in the local universe, observed with VLT Muse instrument, and we used the O3 emission line to identify outflows and to map, to do spatially resolved observations of the outflow properties, as for example, the mass outflow rates. We estimate the gas density using the argon-4 emission lines, which are better tracer than the sulfur lines of the fully ionized zone where the outflows are originated. And we constructed radial profiles of the mass outflow rate against the radius. And we see that for most of the objects, the mass outflow rates decrease with the distance from the nucleus. This is consistent with radiatively driven outflows by the AGN radiation field. Moving on to the near infrared, just to show an example of Gemini NIFS observations, we use the molecular hydrogen emission lines to trace the hot molecular gas phase. And here I'm showing an example of the famous radio galaxy Cygnus A. The left panel shows the radio emission in red and the X-ray emission in blue. And we are zooming into the very central region of this galaxy. Here I'm presenting the molecular hydrogen flux distribution for this line here, and the W80 parameter, which we use to characterize the outflows. W80 is just a way to measure the width of the line. It's the width that contains at least 80% of the flux of the line. And usually high values of W80 for molecular gas, if this parameter is above something like 400 kilometers per second, it is consistent with outflows. And in this case, we clearly see two components in the emission line. The broad blue shifted components due to outflows, and the narrow component is due to emission of the gas in the disk. This galaxy is just one in a larger sample of 36 X-ray selected AGN in the local universe, for which we were able to map both the ionized and the hot molecular gas outflows. And here I'm showing the ratio between the mass outflow rate in the ionized gas and in hot molecular gas. And we see that this, for most galaxies, these profiles are roughly flat. And this contradicts what simulation says. Simulations indicate that molecular outflows are more important at larger distances, but simulations aim to reproduce the cold molecular outflows, and it seems that the hot molecular gas is more similar to the ionized gas than to the cold molecular gas phase. Using Spitzer data, we selected 3 galaxies which are likely hosts of molecular outflows. They are selected because we observed that AGN present an excess of H2 emission. AGNs are the purple points here. And these excess is measured by the ratio between H2 over PAH emission. And we see that they correlate with the
O1 velocity dispersion and O1 over H alpha, which are tracers of shocks. And so we selected 3 galaxies at the top corner of these plots as likely host of molecular outflows. And here are the JWST spectra of the 3 galaxies. Our galaxies show strong molecular hydrogen emission lines. And just for comparison, the Spitzer spectra are shown as dotted lines. And I will focus a bit on these 2 lines here, argon 2 and H2S5 line. These maps are for the molecular hydrogen, and the bottom maps for the argon 2 emission line. And we see that both the fluxes of the lines and the W80 peak at the same position of a radial knot, and the emission lines show more than one component. They show that there is a very narrow component consistent with gas in the disk of the galaxies, in this galaxy, and 2 broad components which are due to outflows in both in molecular gas and also in ionized gas. And it seems that for this galaxy, the excess of H2 emission is due to mechanically driven outflows due to the interaction of the radio jet with the ambient gas. Summarizing our results, here I show a plot of the kinetic power of the outflows against the bolometric luminosity of the agent. These are for the ionized gas phase, and all colored points are from works by our group. And we see that all the points lie below, or most of the points lie below the lines, which are the predictions of cosmological simulations to agent feedback be efficient in suppressing star formation. But we should take care with this kind of comparison, because it looks like we are comparing apples to oranges, because it is unlikely that all the injected energy which comes from the simulation of the outflow, which comes from the simulation, become kinetic power in the outflow. Indeed, some recent models indicate that only 20% of the energy of molecular outflows are due to becomes in the kinetic form. We see that the velocity of the outflows are not high enough to escape the galaxies, but they are able to redistribute the gas within the galaxy and suppress avoid the star formation locally, but the gas will still remain available for further star formation. We still have to consider other gas phases, in particular the cold molecular gas of the outflows. And we see that outflows produce shocks that are easily observed in regions away from the AGN ionization cone. And this implies wider opening angles of the outflows and a larger surface power, a larger area of interacting of these outflows with the galaxies. And to see more about ionized outflows, I invite you to see the posters by José Henrique Costa Souza and Cláudia Cassanta, and also the talk by Lara Gatto tomorrow in the afternoon session. Thank you. Thank you, Rogerio. Very interesting. Just over there, please. Thank you for the talk. You were showing the mass outflow rate ratio between the ionized and the hot molecular component. What about the other parameters? Do you have like temperatures for the hot component? Does it change from AGA to AGA? And you have velocities. How do the velocities compare? Yeah, the velocity, usually the velocities for the molecular gas phase is a bit smaller than the velocities for the ionized gas. We use as a cut, the typical value used in W80 parameter for ionized outflows is about 500, 600 kilometers per second. Value lower than this can be gravitational dominated regions.
While for molecular hydrogen, usually the hot molecular hydrogen, usually we see velocities about 400 kilometers per second, just a bit smaller than for the ionized gas. We do not have measurements of the temperature of the gas. We have to assume thermal equilibrium with a temperature of 2000 Kelvin to estimate the mass of the molecular gas. And we also do not measure the temperatures, the electron temperature in the ionized gas. So we have to assume a value to calculate the mass of the ionized and molecular gas. Thank you. Thanks for the talk. It's just for curiosity if you have some feeling about what is the relation between the mass of these black holes, massive black holes, with the compactness of the galaxy, in particular for massive galaxies, and if you have some feeling about of the influence of the gas for increase, for example, the compactness of the galaxies or not. Yeah, we haven't looked at the relation between the size of the galaxies and the mass of the black hole, but even with small outflow rates in the ionized gas, if the outflows would be sustained for a life cycle of agent, say 10 to 7 years, 10 mega years, it will be enough to expel out from the central region all the gas in this ionized phase. Obviously, there is a lot of gas in molecular phase, and we see inflows in some cases, especially in molecular phase. So the results on the molecular gas, the masses are very low because we are looking only at the hot skin of the molecular gas. Any other question or comment? Okay. I was surprised. I mean, I was curious about. Remember the plot you said about the outflow constant along. I was curious to see that only one AGN you have a lot of like very large range, and the other ones are you have data in the. So and then you said something about the constant outflow. Why you have so little data on the larger group or the other way around? Why one is so extended? That's because most of our objects have redshift smaller than 0.005. And this one is exactly Cygnus A, the largest one, which is a bit farther away. So the field of view is very small, 3 arc seconds. So we cover a very low region. So you cannot cover all the no, we cover only the very central region. Typically, these all plots here, we are covering less than 1 kiloparsec. Okay, let's thank Rogemar and all the speakers of this session.